Última hora. Elementos de Policía Nacional de El Salvador, en coordinación con las autoridades de México y Guatemala, realizaron la captura de 5 pandilleros, quienes intentaban huir de la justicia y ahora ya se encuentran dentro de una celda. Las detenciones se efectuaron en territorio mexicano. Entre ellos se encuentra Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Little Man, también conocido como Tasmania, tiene un largo prontuario delictivo y carcelario y fue designado por lo que queda de la estructura de liderazgo de su pandilla para contactar inicialmente a El Faro. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación, que también tuvo lugar a inicios de 2025. Uno de los consentidos de un mal llamado medio de comunicación, donde apareció como uno de sus entrevistados. Estos mismos pseudo-periodistas le ofrecieron al capturado conseguirle asilo y tranquilidad en México, como parte de la negociación que tenían con él para que apareciera en un reportaje. Hoy conocemos que este pandillero aceptó ser fuente del pseudo medio digital El Faro para mentir sobre el presidente Nayib Bukele, porque a cambio le prometieron asilo en México. En México no es casual el país elegido. Esa promesa necesita una colaboración entre autoridades, periodistas y supuestas organizaciones de derechos humanos, todos ellos implicados en el plan contra Bukele. De nada les ha servido. ¿Qué han escuchado ustedes de esto? Cayó este señor que fue parte de los documentales, esto que mostró El Faro para atacar al presidente Nayib Bukele. Y hay que recordar, hay que hacer viral esta noticia. Dejen su like, compártanla por allí. Hay que hacerla viral para ver si Univisión nos habla de ese documental, nos habla de los personajes principales de los documentales del Faro, que justamente son criminales y ellos los pintan como sus amigos. Incluso encuentran la manera para conseguirle apoyo, asilo, y esto es increíble. Vamos a verlo. Capturan en México a Little Man, pandillero que recibió apoyo de El Faro. Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man, fue capturado en México junto a otros 4 pandilleros durante un operativo coordinado entre las autoridades de El Salvador, México y Guatemala. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó que el pandillero fue contactado para participar en un reportaje y que, como parte de esa negociación, se le habría ofrecido ayuda para conseguir asilo y tranquilidad en México. El señalado ya fue trasladado a El Salvador y deberá responder ante la justicia por los delitos que se le atribuyen. Imagínense ustedes, señoras y señores, imagínense ustedes. Ahí vamos a ver si el medio de comunicación Univisión se digna en mostrarnos noticias como estas. Los que sabemos de lo que significa ese medio de comunicación de defensores de delincuentes El Faro, ya hemos reportado cómo ellos les encanta juntarse con pandilleros y les encanta defender a sus pandilleros, tanto así que lo que estamos viendo aquí, lo que manifestó incluso el ministro Gustavo Villatoro, fue que le ofrecieron como parte que participara en este documental. Es que bueno, vamos a nosotros a encontrar la manera de conseguirte un asilo. ¿Qué será que iban a decir? Que era un perseguido político, que era un reportero, uno de sus reporteros, y así van a conseguir que en México, que lamentablemente sabemos cómo México siempre anda refugiando a criminales, no nos sorprendería que lo defendieran como un perseguido político. Pero vamos a ver aquí la noticia. La querida Macarena Olona, que siempre le pone bastante atención a estas situaciones porque ella es defensora de la justicia, defensora del sentido común, resaltó aquí: hoy conocemos que este pandillero aceptó ser fuente del pseudomedio digital El Faro para mentir sobre el presidente Nayib Bukele porque a cambio le prometieron asilo en México. ¡Qué descaro! En México no es casual el país elegido, no es casual, como les digo, en este país van a refugiarse muchos criminales. Esa promesa necesita una colaboración entre autoridades, periodistas y supuestas organizaciones de derechos humanos. Todos ellos implicados en el plan contra Bukele. De nada les ha servido. El terrorista ha sido detenido por la Policía Nacional, el ministro Gustavo Villatoro, y ahora cumplirá cadena perpetua en El Salvador paso a paso. Y esto es importante de recordar porque este tipo de gobiernos, como es el caso del gobierno mexicano, sabemos que tiene una filosofía muy marcada
abrazos y no balazos. Esos criminales que hacen de lo peor, como seguramente muchos de estos crímenes ha cometido este tipo, en México les parece que bueno, hay que darle abrazos. Y entonces, por eso eligen este tipo de países. Y tenemos un precedente bastante claro, justamente en España, que Macarena Olona debe conocer muy bien, cuando capturaron a uno de estos pandilleros de la Mara Salvatrucha y en lugar de enviarlos a El Salvador, dijeron no, mejor no, porque allá violarán sus derechos humanos. Entonces, bajo esta lógica, no nos sorprende que ellos encontraran uno de estos gobiernos que se hace o se pinta como tan defensor de delincuentes para intentar así salirse con la suya, y así fue que le prometieron los del Faro que le encontrarían respaldo. Vamos a escuchar aquí lo que dijo el ministro Gustavo Villatoro. Mientras otros ineptos le dan el valor que creen tener, otorgándoles vocería, nosotros actuamos conforme a la ley, sacándolos de la sociedad y tratando a estos sujetos como lo que verdaderamente son, asesinos. Elementos de nuestra Policía Nacional, en coordinación con las autoridades de México y Guatemala, realizaron la captura de 5 pandilleros quienes intentaban huir de la justicia y ahora ya se encuentran en nuestras celdas. Las detenciones se efectuaron en territorio mexicano. Recibimos a estos sujetos para que enfrenten la ley y respondan por los delitos que se les atribuyen. Entre ellos se encuentra Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man, uno de los consentidos de un llamado medio de comunicación, donde apareció como uno de sus entrevistados. Por aquí justamente podemos ver. Vean, vamos a escuchar. Little Man es un pandillero de menor rango que Charlie, pero con mucho peso en la pandilla. Aquí ven las imágenes para que vean los tatuajes, que tiene los mismos tatuajes. Es este sujeto. Vamos a ver si tengo aquí las imágenes. Vean aquí podemos ver que es el mismo tatuaje que aparece justo en el documental del Faro. Para que vean ustedes, Univisión será que va a comentarnos esta situación. El Faro se reunía con pandilleros que cortaban cabello, que asesinaban al pueblo salvadoreño, y ellos lo ponían ahí como protagonista y de paso le ofrecían: nosotros nos encargamos y buscamos cómo ayudarte, para que tú también, como nosotros, digas que eres un perseguido político, que el malvado Bukele te quiera capturar. Vean ustedes el descaro. Y que tuvo a su cargo varias zonas alrededor del centro de San Salvador. Little Man, también conocido como Tasmania, tiene un largo prontuario delictivo. Vean ustedes, aquí están ellos reconociendo que este señor tenía un largo prontuario. Y para que vean ustedes cómo es posible que este medio prestigioso de Univisión tenía como voceros de la verdad en su documental a estos señores que justamente usan a delincuentes como informantes y les ofrecen ayudarlos para que se salgan con la suya y no sean capturados y enfrenten a la justicia. Activo y carcelario, y fue designado por lo que queda de la estructura de liderazgo de su pandilla para contactar inicialmente a El Faro. El acuerdo fue no revelar su rostro ni dónde ocurrió esta conversación, que también tuvo lugar a inicios de 2025. Little Man. Ahí tienen el Little Man, aquí está. Ya se sabe cuál es su rostro, ya se sabe quién es, y justo aquí lo vemos, aquí están sus tatuajes. Aquí justamente reportan que era él, Liro, exmiembro del barrio 18 revolucionario. Fue capturado, señoras y señores, para que veamos, para que resaltemos que estos periodistas, defensores de criminales, le ofrecían a estos tipos despreciables favores, nada más y nada menos que conseguirle asilo en México. Imagínense ustedes, México ya sabemos que justo ha refugiado a muchos corruptos, entonces me imagino que lo iban a presentar como un honorable funcionario que está siendo perseguido por el malvado Bukele para violar sus derechos humanos. Increíble. Dice: recibimos a estos sujetos para que enfrenten la ley y respondan por los delitos que se les atribuyen. Entre ellos se encuentra Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Little Man, uno de los consentidos de un mal llamado medio de comunicación, donde apareció como uno de sus entrevistados. Estos mismos pseudoperiodistas le ofrecieron al capturado conseguirle asilo y tranquilidad en México, como parte de la negociación que tenía con él para que apareciera en su reportaje. Bueno, le dijeron: ven, aparece en nuestro reportaje y nosotros te conseguimos asilo en México.
pero fracasaron en su intento porque la justicia siempre alcanza a los delincuentes. Contamos con todas las herramientas necesarias para que estos sujetos rindan cuenta ante la ley y respondan por sus actos. También recibimos a Diego Marcañas Méndez, a José Antonio Acevedo Cruz, a Juan Carlos González Valientes, alias El Seco, a Luis Roberto Jandres, alias Adobe. Todos cuentan con antecedentes penales vigentes y ahora serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos, por lo que esperan una larga temporada en prisión. Le espera una larga temporada en prisión. En El Salvador los terroristas ya no tienen cabida, tenemos un Estado contundente y estamos combatiendo con firmeza a estas organizaciones criminales para que no vuelvan a ser una amenaza para nuestra sociedad. Ha caído Littleman, uno de estos voceros, representantes del Faro, estos informantes que justamente traen a estos criminales que han afectado al pueblo salvadoreño para que ellos vengan a decir justamente lo que ellos quieren que reporten, que el malvado Bukele ha pactado con ellos y todo esto, y vean cómo terminan en la cárcel. ¿Quién hizo un pacto con estos criminales? ¿Quién le ofreció a estos criminales asilo en México, asilo y tranquilidad en México? Justamente el Faro. ¿Quiénes tienen este buen trato, tienen esta costumbre de relacionarse con los criminales? Justamente este tipo de periodistas, pseudo periodistas, que hacen documentales con criminales, que se relacionan con criminales, pero llegan y dicen que Bukele es el malvado dictador que ha pactado con las pandillas. Señoras y señores, los leo por allí. ¿Qué opinan ustedes? El pandillero del barrio 18, Remberto Ismael Colindres Rajo, alias Littleman, capturado en México, contaba con fichas de búsqueda internacional, señalado por un largo historial delictivo, entre estos tentativas de extorsión y amenazas contra el presidente Nayib Bukele y su círculo cercano de colaboradores. De acuerdo con el medio El País, las autoridades mexicanas identificaron a Remberto Ismael Colindres como responsable de amenazas con hacer explotar coches explosivos en edificios gubernamentales a sitios donde Bukele estuviera. Imagínense ustedes que de paso no solo es que el señor era un pandillero y nada más, sino que era un pandillero que se la pasaba amenazando al presidente Nayib Bukele. Vamos aquí la noticia, porque ha sido mostrado por allí la noticia. Dice: el detenido en Tapachula, un pandillero del barrio 18 buscado por El Salvador por amenazar a Bukele. Junto a Remberto Ismael Colindres, capturado, 4 criminales fueron expulsados de México y entregados a la división antipandillas de Guatemala para trasladarlo hasta la frontera de El Salvador. Aquí el señor que se ha vuelto famoso no por el documental, sino porque ha sido capturado. Colindres, originario de El Salvador e identificado por el gobierno del país centroamericano como un objetivo prioritario de capturar con ficha de búsqueda internacional, será acusado por antecedentes con agrupaciones delictivas y terroristas, tentativa de extorsión y amenazas del mandatario Nayib Bukele y su círculo cercano de colaboradores. Para que vean ustedes, también ha sido reportado por El País, por Lo País México, para que vean que es real. No solo lo ha comunicado la prensa nacional en El Salvador, sino también internacional. Esos fueron los referentes. La base del documental de Unificción fue justamente El Faro, relacionado con pandillas, ofreciéndole privilegios a las pandillas. Y por aquí vemos esta noticia: el verdadero pacto con las pandillas. La captura de Remberto Colindres, alias Littleman, vuelve a poner bajo la lupa a quienes durante años dieron voz y protagonismo a pandillas mientras utilizaban sus testimonios para construir acusaciones contra El Salvador. Pandilleros convertidos en fuentes, reportajes construidos con sus versiones y una red de actores los presentó como víctimas. Ahora la pregunta es inevitable: ¿quién los protegió? ¿Quién los convirtió en fuentes? ¿Y qué había detrás de todo ese relato? Veamos aquí. El verdadero pacto con las pandillas. Durante años, algunos de los mismos actores que presentaron a los pandilleros como supuestas víctimas del Estado, también les dieron espacio, voz y protagonismo para construir sus relatos contra El Salvador. Ahora, la captura de Remberto Colindres, alias Littleman, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que durante mucho tiempo se intentó esquivar. ¿Qué relación existía entre estos pandilleros prófugos y quienes públicamente se dedicaron a defender sus versiones? Mientras las autoridades salvadoreñas perseguían a las estructuras criminales, desde el extranjero se construía otro frente: pandilleros convertidos en testigos, testimonios convertidos en reportajes y reportajes utilizados para alimentar denuncias internacionales contra el gobierno.
Lo que se presentó como periodismo y defensa de derechos humanos merece ahora una revisión mucho más profunda, porque resulta imposible ignorar la contradicción. Los mismos sectores que durante años cuestionaron la ofensiva contra las pandillas terminaron dando protagonismo internacional a integrantes o exintegrantes de esas estructuras. La pregunta ya no es solamente qué dijeron, la pregunta es quién nos protegió, quién nos convirtió en fuentes y qué intereses había detrás de todo ese relato. Esa pregunta, claro que es legítima, pero yo creo que todos por allí sabemos bastante, los que hemos estado bastante pendientes, que hay una agenda literalmente que financia estas locuras, que les da dinero a estos periodistas independientes, que le da dinero a estas ONGs, y por supuesto que hay muchos políticos que están del lado de toda esta locura y que ya hemos visto como en España han protegido a pandilleros literalmente, porque ¿para qué mandarlo a El Salvador? Porque allá está el malvado Bukele, mejor a este tipo que cortaba cabeza lo dejamos en nuestro país. Estas locuras pasan precisamente porque esa manifestación, esa filosofía buenista y de locura sigue afectando muchos de nuestros países, lamentablemente México uno de ellos, España uno de ellos, y por eso precisamente es nuestra batalla, por eso precisamente siempre agradecemos sus likes,